Nuestra lección, nuestro sermón de esta mañana es hijos de Dios, hijos de Dios. En la mañana el hermano Toño en su oración mencionó algo es un privilegio ser hijos de Dios. Es una responsabilidad que tenemos para poder manifestar nuestro amor a nuestro Padre Celestial. Así que hijos de Dios es nuestro sermón de esta mañana, y cuando leemos Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Juan, bueno, también el apóstol Juan, pero ya cuando era ya un hombre anciano, viejo, muchos años, ahí escribe su primera carta, y es semejante a Juan 3:16, pero en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero la primera parte es semejante a Juan 3:16, al Evangelio, ¿verdad? Pero está diciendo mirad, este verbo está, todos los que que tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Y lo leemos, ¿verdad? Está escrito, bueno, fue escrito en griego, ¿verdad? Pero la acción es constante, está mandando que sea siempre, ¿verdad? Es algo constante y es presente, ¿verdad? Está el apóstol Juan, ¿verdad? Está mirando, observen, vean la magnitud, lo maravilloso, lo grandioso que es el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y el apóstol pone énfasis en eso, ¿verdad? En este verbo, un verbo en presente imperativo, ¿verdad? Pero de acción constante. No termina, no es una vez, sino siempre debemos de estar presentes, de tener presente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y era lo que mencionaba algo en su oración el hermano Toño en la mañana, ¿verdad? Así que es un privilegio, es una responsabilidad, es algo grandioso que seamos hijos de Dios, o para que nos llamen hijos de Dios. Hay que darle la magnitud que tiene, el alcance que tiene esto que Juan nos dice. ¿Y por qué el apóstol Juan escribió esta exhortación? Bueno, la escribió porque a fines del primer siglo y principios del primer siglo, a fines del primero, principios del segundo, empezaba un movimiento dentro de la iglesia que llevaría a la apostasía a la iglesia si no había un llamamiento, una exhortación a mirar lo que Dios había hecho por el hombre. Y si se llevaba a cabo, pues la apostasía, iban a abandonar la fe en la cual habían ellos vivido, ¿sí? Y pues, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, teniendo
una enseñanzas y diálogo con los judíos. Ahí en el Evangelio de Juan también, capítulo 8, él les dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego el versículo siguiente dice: y conoceréis la verdad. Juan 8, Juan 8, versículos 31 y 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y los judíos, pues, prácticamente se enojan con el Señor, le reclaman, dicen: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? ¿De qué vamos a ser libres? ¿Verdad? Y ellos habían olvidado allá en Egipto, habían olvidado cuando estuvieron bajo el dominio asirio, después bajo el dominio caldeo, después el persa, el griego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decían ellos esto, ¿verdad? Y ellos se basaban mucho y decían: nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, realmente Israel era el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Ahí leemos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, escribe Moisés: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y también esa misma idea está ahí en Éxodo capítulo 19 y versículo 5, ¿verdad? Donde él dice: escogió a Israel. Entonces los judíos en tiempos de Jesucristo tenían eso como algo que nadie se los podía quitar. Y ellos decían: pues nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Aunque seguían o tenían la ley, ¿verdad? Sin embargo, dejaron en un lado la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos simplemente por el simple hecho de tener la palabra de Dios, de haber sido escogidos como el pueblo de Dios, ya ellos se consideraban que tenían todos los privilegios que puede tener un hijo de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? En nuestros días es algo parecido. La Biblia la tiene, pues, pudiéramos decir, medio mundo, no sé, por decir algo, ¿verdad? La Biblia es un libro que en todo el mundo se conoce, no toda la gente lo conoce, ¿verdad? Pero tiene la Biblia. Las denominaciones, ¿verdad?, tienen la Biblia. Y ellos con el simple hecho, ¿verdad?, tenemos la Biblia, se habla del mismo Dios, se habla de Jesucristo, se habla del amor, se habla del sacrificio que Él hizo, y creemos eso es suficiente, ¿verdad? Es suficiente, ¿verdad? Ser hijos de Dios no es solamente tener la Biblia en nuestra casa o ser religiosos, reunirnos cada semana, cada domingo en un edificio con algún grupo denominacional, ¿verdad? Ya, alguien puede decir: bueno, y ustedes son el único pueblo de Dios, la única iglesia de Dios, el único reino de Dios.
Bueno, en otras ocasiones hemos hablado o he hablado de la carta que Pablo escribe a Timoteo, cuando le dice allá en primera carta a Timoteo 3:16, segunda carta a Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero allí la primera acción que hay ahí es, dice, para enseñar. La escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Y si nos quedamos nada más con eso, pues bueno, es útil para enseñar. Pero ¿para enseñar qué? Para enseñar acerca de las verdades divinas que se encuentran en la Biblia. Para poder saber acerca de la iglesia, acerca del plan de salvación, acerca de la organización de la iglesia, acerca de cómo podemos ser salvos. Y miramos, ¿verdad?, que tenemos que escudriñar las escrituras, porque la escritura es útil para eso. Y al final del versículo dice, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa buena obra es la vida de cada uno, ¿verdad? Y en la carta a los Efesios, allí Pablo encierra todo el ámbito del hombre, ¿verdad? Como padre, como hijo, como hermano, como patrón, como siervo, como esposo, todo lo encierra. Está todo allí, toda la vida de la persona. La escritura es útil para eso, ¿verdad? Nos exhorta a cómo debemos de ser. Mirad, dice el apóstol Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan está, el propósito es atraer la atención de sus lectores y ver esa clase de amor que Dios había manifestado al mundo. ¿Cómo lo manifestó? Bueno, lo manifestó, ¿verdad?, mandando a su Hijo para que seamos hechos hijos de Dios. Él mandó a su Hijo en una misión, en un ministerio que nos iba a librar de el reino de las tinieblas y nos iba a trasladar al reino de su Hijo. Y todo eso, ¿verdad?, dice, ese amor se manifestó, ¿verdad?, con Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Pero se manifestó para que el hombre aceptara a Jesús, para que creyera en Él. No solamente creer razonándolo, ¿verdad?, sino que creer, pero obedeciendo lo que Él demanda del mundo, de las personas, del hombre. El Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Versículo 12, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que ese es nuestro tema. Hijos de Dios. ¿Cómo venimos a ser hijos de Dios? Bueno, hay muchos textos, ¿verdad?, pero en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 y 27, dice la Escritura, pues todos son hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe en Cristo Jesús? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Aceptar sus mandamientos obedeciéndolos. Miren, digamos, el problema de la humanidad a través de la edad del hombre, o de toda la historia del hombre, es que rehúsan creer en Jesucristo.
rehúsan creer en Jesucristo, no como el Hijo de Dios, sino en lo que Él hizo, en lo que Él vino a hacer, en que la humanidad toda debe de obedecer, seguir sus mandamientos. Dice el versículo 12, ¿verdad? Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan, ¿verdad?, escribe su evangelio, aunque lo escribió muy tarde, cuando vio la necesidad, lo escribió con el propósito de que los lectores, es decir, los que leyeran su evangelio, creyeran en Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además el Señor muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida. ¿Cómo vamos a tener vida? ¿Cómo va a tener vida la persona que cree en Él? Obedeciéndole. No solamente aceptándole que sí es el Hijo de Dios, sí, Él vino a este mundo, fue un gran hombre, fue un gran profeta, hizo un sacrificio tremendo por la humanidad, pero no basta eso, sino tenemos que obedecer. Dice el versículo 27 de Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes son todos? Porque todos los que habéis sido. Este adjetivo ahí lo aclara Juan 1:12, ¿verdad?, que ya leí hace unos momentos, ¿verdad? Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 13 nos dice, ¿verdad?, y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Nacemos de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino, ¿verdad?, de agua y del Espíritu. Cuando el apóstol Pedro predicó ese sermón que se encuentra ahí en Hechos capítulo 2, que también se comentó algo en la clase de esta mañana, la gente que estaba oyendo se dio cuenta que habían dado muerte a Jesús y que no era un hombre cualquiera, sino que era el Hijo de Dios. Y por la palabra, por las escrituras del Antiguo Testamento y todas las cosas que el apóstol Pedro menciona, ellos aceptaron que era el Hijo de Dios. Y viene la reacción de ellos: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Esto es lo que nos pone en Cristo. Esto es lo que pone en Cristo a la persona. Lo que dice Gálatas: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y venimos a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando nacemos de Dios. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo. Si no naces de nuevo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 2, y él dice allí: y Dios te dio vida, ¿verdad?, cuando estabas muertos en tus delitos y en tus pecados. ¿Verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos todos nosotros. Estábamos apartados de Dios, estábamos muertos espiritualmente, pero oímos el Evangelio, lo creímos, aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo confesamos, nos arrepentimos y nos bautizamos. Nacimos de nuevo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿verdad?,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y venimos a una vida nueva. Esa vida nueva ya es, nos hemos alejado del pecado, pero Satanás siempre tratando de hacernos caer, y muchas veces caemos en pecado. Y si alguien pregunta cuál es la diferencia de un pecador, de un cristiano que cae en pecado, la diferencia está en que nosotros caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. Caemos en pecado y vamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia. La sangre de Cristo tiene una acción presente, constante, siempre. Nos limpia de todo pecado, de tal manera que Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, ¿quiénes son los que están en Cristo, ¿verdad? Los que le recibieron, los que le aceptaron, los que confesaron que Él era el Hijo de Dios, los que le obedecieron bautizándose. ¿Y a qué fue a lo que obedecieron? Bueno, obedecieron a la palabra. El apóstol Pedro, ¿verdad? Escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, y del versículo 22 en adelante, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Lo que el Señor les decía a los judíos: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es una semilla, y esa semilla debe de cayó en nosotros cuando nuestra tierra o nuestro corazón, nuestra mente espiritual, nuestro corazón espiritual fue preparado por aquellos que nos hablaron del Evangelio, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra de Dios entró en nuestra mente, pero nuestra mente fue preparada por aquellos que nos hablaron del Evangelio y lo obedecimos. Así como en la parábola que el Señor Jesucristo enseña allá en Mateo 13 acerca del sembrador, la parábola del sembrador. ¿Qué leemos allí? El sembrador salió a sembrar, y una parte de la semilla cayó en el camino, otra parte de la semilla cayó en pedregales, otra parte de la semilla cayó en espinos, pero parte cayó en buena tierra. ¿Cuál fue esa buena tierra? La tierra que el sembrador aró, preparó, la abrió, la rompió, la volteó, y luego cuando ya estaba lista, puso la semilla. Así también nuestros hermanos, los predicadores, hermanos maestros quizás, o estudiosos de la Biblia, nos hablaron de ello. Y todo eso sirvió para preparar nuestro corazón espiritual para recibir la palabra y responder afirmativamente. Y aquí dice el apóstol Pedro:
porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, el Evangelio, ¿verdad? Es el que nos hizo renacer cuando lo obedecimos. Somos hijos de Dios. Nuestro tema es hijos de Dios, pero la Escritura nos habla cómo Dios nos trata a nosotros como Padre. Allá leemos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 7 y versículo 7 en adelante dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre o se le abrirá. Y luego nuestro Señor dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? No hay ese tipo de padres, sino que los padres tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos. Pero miren lo que dice el Señor. Pues si vosotros, siendo malos, nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hace la pregunta al Señor, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Y por eso el Señor dice, busquen, llamen, toquen. Prácticamente está diciendo, oren. Nuestra vida debe ser una vida de oración, ¿verdad? Cuando viene el día, cuando amanecimos, cuando abrimos nuestros ojos, gracias a Dios, porque me permitió abrir mis ojos y ver este día. Cuando llegamos al final del día, gracias a Dios, porque permanecí, me hago un autoexamen y no tengo de qué avergonzarme, y si hice algo, le pido a Dios que me perdone. Y le pido que sea conmigo en el sueño reparador, y si me permite abrir los ojos el siguiente día, gloria a Dios. Así que debemos de orar, debemos de pedir siempre, porque Dios nos trata como hijos que somos de Él. Como hijos que somos de Él. Debemos de permanecer así para cuando Él se manifieste. Es decir, cuando venga por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, me voy a ir, pero voy a mandar al Consolador, voy a mandar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a nosotros cuando fuimos bautizados. Pero dice, pero yo voy a venir, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Regresando a la carta de Juan, en el versículo 2, dice del capítulo 3, hijitos amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Cristo se manifieste, ¿verdad? Ahí en esta carta de Juan, ¿verdad? Que es una carta que exhorta, que con cariño, con ternura les habla o les escribe Juan a sus lectores, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 28, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo, para que cuando Él se manifieste, no os alejéis de Él avergonzados.
Entonces, Él va a venir, pero no sabemos cómo vamos a hacer delante de Él. Continuando leyendo aquí la carta de Juan, versículo 3, y todo aquel, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego allá en el versículo 17, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y regresando al reclamo que los judíos le decían a Jesús, nosotros tenemos como padre a Abraham, ¿verdad? Y la enseñanza para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El mundo religioso dice, nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos y leemos y nos exhortamos, ¿verdad? Pero están como los judíos, ¿verdad? De tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo les dice en el versículo 44, vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo queréis hacer. Déjenme leerlo textualmente para que entendamos lo que el Señor dice y qué es la enseñanza para nosotros de esto que está sucediendo aquí. Versículo 44 de Juan 8, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo aplicamos eso al mundo religioso hoy? El mundo religioso tiene la palabra, sí, tienen la Biblia, tienen todo allí. Pero ¿qué es lo que falta? Bueno, falta meditar en la palabra y saber qué es lo que Dios me está diciendo. La semana pasada hablábamos de Naamán, el sirio, un general asirio, el cual Dios o Jehová Dios lo había utilizado para darle mucha honra al pueblo de Asiria, pero era leproso. Ustedes recordamos eso, ¿verdad? Y es mandado al profeta Eliseo, ¿verdad? Llega a la casa del profeta Eliseo manda un siervo y le dice el siervo a Naamán, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y será tu carne limpia. Y él se enoja, ¿verdad? ¿verdad? Y él dice, hay mejores ríos en Damasco, ¿verdad? No sería mejor allá, ¿por qué me voy a lavar en este río? Y encontramos, ¿verdad?, que el hombre el hombre religioso hace esto, ¿verdad? Tenemos la Biblia, leemos la Escritura, ¿verdad?, pero no obedecen todos los mandamientos, ¿no? Algunas cosas las cortan, las mutilan, ¿verdad?, por decirlo de una manera, se olvidan del contexto, ¿verdad? Marcos 16, ¿verdad? Ellos dicen, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y hasta allí, ¿verdad? Pero no mencionan el siguiente texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Eso no lo dicen directamente, ¿verdad? Cuando leen Hechos 16, versículo 31, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hasta allí, pero no miran el contexto, ¿verdad? No leen, ¿verdad?, que Pablo y Silas les predicaron el evangelio, le anunciaron la palabra de Dios o el evangelio y luego se bautizaron, ¿verdad? Y así sucesivamente. Naamán creía, ¿verdad?, que las aguas eran las milagrosas. Dice, son mejores las aguas de mis ríos que tengo allá en Damasco. Pero no es el agua, es el mensaje de Dios por medio del profeta que se le dice a Naamán: ve y zambúllete en el río Jordán 7 veces y serás limpio. No es que si yo creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, es todo lo que yo necesito, ¿no? No es ser religioso. Lázaro, el soldado romano, Cornelio, se me está olvidando. Cornelio era un hombre íntegro, era religioso, oraba a Dios, hacía limosnas, era una buena persona, pero no era salvo. Y se le mandó mensajeros y le dicen los mensajeros: manda a traer a un Simón que está allá en Jope y él te dirá lo que debes de hacer. La Escritura, cuando lo leemos, nos dice lo que debemos de hacer. Hemos leído allí Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Allí dice lo que deben de hacer. Y si no está muy claro allí, ¿verdad? Bueno, en Juan 3, versículo 5, ¿verdad?, si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino. Y para estar salvo necesitamos estar en el reino. En significa dentro de. Como las bendiciones espirituales están en la iglesia, dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia están todas las bendiciones materiales que vienen para todo el mundo. Y ahí lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, ¿verdad?, necesitas aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesarlo, arrepentirte y bautizarte. Aunque nosotros, el cristiano, pecamos, ¿verdad?, porque dice Juan nos dice: el hombre que diga que no peca es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pecamos, caemos en pecado, pero es diferente de vivir, de practicar el pecado. En el principio de cuando Juan escribió su carta, ¿verdad?, los gnósticos, ¿verdad?, enseñaban que el hombre debería de practicar todos los placeres del mundo. Eso es lo que enseñaban. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Juan? Eso es porque eso se estaba enseñando en la iglesia. Y Juan tiene que intervenir, ¿verdad?, e inspirado por el Espíritu Santo va a escribir lo que necesitaba la iglesia allá en Asia Menor. Así que la manifestación de los hijos de Dios
son aquellos que permanecen en la palabra de Dios, que siguen sus mandamientos, que le honran, que le buscan, que acudimos a Él, que oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo. Pedimos las cosas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Es un mandamiento. El Señor lo mandó allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, ¿verdad? Dice, hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre, pero de aquí van a pedir en mi nombre. Es decir, cuando oramos y cuando terminamos la oración, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hijos de Dios, somos hijos de Dios. Gloria a Dios por ello. Así que la invitación para que seas hijo de Dios, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, pero para aquellos que quizás vean o escuchen este mensaje, busquen la iglesia de Cristo. Entren al Google y ahí les va a decir dónde hay, en su lugar, donde vivan, en cualquier lugar del mundo. Busquen la iglesia de Cristo, o a un hermano, a un anciano de la iglesia, a un predicador, a un miembro, para que les diga cómo están y cómo pueden estar. Si quieren venir aquí a Huérlaco, aquí hay varios hermanos, muchos hermanos que pueden dar la respuesta a aquellas dudas que tengamos. La invitación entonces es la predicación, pero cantamos un himno. Himno 91, primera y última estrofa. 91, cantemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Vamos a orar, hermanos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Seguimos dándote gracias, oh Padre Celestial, por este día, Señor, que nos has concedido, Padre de vida, y la oportunidad y el gozo de haber estado aquí en esta mañana. Verte adorado, Padre Celestial, ver cantado estos himnos de alabanza y glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Dándote las gracias, Padre, siempre por lo bueno que eres con nosotros. Pues sí reconocemos que eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Padre, y así como hijos tuyos, Padre Celestial, nos bendices ricamente. Grandes bendiciones espirituales hay en tu Hijo amado. Por eso, Padre Celestial, nos da ese gozo constante de ser hechos hijos tuyos por la obediencia a tu palabra, por la obediencia a tu evangelio, que es el poder tuyo para salvar al hombre. Llamas al hombre para que vengan por medio de tu palabra a ser hechos hijos tuyos. Y gracias, Padre Celestial, porque tu mensaje es predicado constantemente, diariamente, a aquellos que necesitan venir en obediencia a ti, Padre Celestial. Ayúdenos como hijos tuyos siempre reconocer lo bueno que eres tú como nuestro Padre Celestial, que nos bendices,
que nos llevas de la mano, Padre Celestial, en este peregrinar, en este mundo. Y al fin de nuestra vida, Padre Celestial, podamos ir eternamente a estar contigo. Ahora, Padre Celestial, que vamos a ser despedidos, te pedimos que vayas con nosotros, que no olvidemos este mensaje, Padre Celestial, que somos hijos tuyos corporalmente como iglesia y individualmente allá en el mundo. Que sepa el mundo que somos hijos tuyos, que así, Señor, seamos esa sal y esa luz a un mundo que está en oscuridad. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu Hijo amado, que está a tu diestra, intercediendo por nosotros. Perdona nuestras faltas, te lo pidemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.